Sí, profe, sí, señor. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Buenos días, profe. Un segundo, excúsenme. Ajá, listo, pues. Bien. ¿Todos pueden ver bien mi pantalla? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Nuestra sesión de clase anterior, espero que lo recuerden, nosotros empezamos a desarrollar un método que nos sirve para calcular integrales de ciertas funciones racionales. Yo quiero que nos ubiquemos sobre el contexto y las condiciones que hemos considerado hasta ahora para el uso de ese método. Por el momento, o mejor dicho, hasta lo que hicimos la sesión de clase pasada, nosotros estamos trabajando con integrales o con funciones racionales donde en primer lugar el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Es decir, toda esta teoría que hemos discutido hasta el momento aplica siempre y cuando sea más pequeño, por decirlo de alguna forma, lo que está arriba que lo que está abajo, más pequeño en el sentido del grado del polinomio. Digamos que esa es una de las condiciones sobre la que estamos trabajando. Y la otra condición sobre la que desarrollamos el método, la sesión de clase anterior, es que el denominador se pueda factorizar y se pueda factorizar en factores lineales distintos. Permítame un segundo. Es decir, excúsenme, que en el trabajo que desarrollamos, la sesión de clase pasada, a la hora de factorizar el denominador, que ese es como el primer paso del método de fracciones parciales, nosotros debemos, o el tipo de factorización que se presentaba, eran que aparecían solo factores lineales, es decir, solo factores de grado 1, y todos esos factores lineales eran diferentes entre sí. Y sobre ese tipo de función racional, nosotros presentamos un método que me permite descomponer la función racional en varias fracciones, cada una de las cuales se puede integrar de una manera bastante sencilla. Es decir, la idea del método de fracciones parciales es coger mi función racional y descomponerla en suma o en sumas de de funciones racionales o de fracciones cuya integral se puede realizar a partir de los métodos ya conocidos. Ese es, por decirlo de alguna forma, el contexto sobre el cual nosotros trabajamos la sesión de clase anterior. Naturalmente, las preguntas que empiezan a surgir son, en primer lugar, ¿y qué pasa si a la hora de factorizar no me resultan factores lineales todos distintos? Y entonces, en ese caso, hay algunas variaciones sobre el procedimiento que yo quiero empezar a mostrar
a partir del ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, lo primero que quiero que hagamos la sesión de hoy, naturalmente, en la continuación de este método de fracciones parciales, es entrar a analizar cómo manejar el proceso cuando aparecen factores lineales repetidos. Es decir, cuando no todos los factores lineales son distintos, sino que aparece en la factorización varias veces el mismo factor lineal. Y el ejemplo con el cual yo quiero empezar a considerar esa idea es este que estoy presentando aquí. La integral de 3x más 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 1. No olvidemos cuál es la estructura del método de fracciones parciales, porque la estructura se respeta y se preserva incluso en este caso. Lo que cambian son algunos detalles, pero la estructura del procedimiento es exactamente la misma. Cuando hablo de la estructura, me refiero a que el primer paso, naturalmente, es factorizar el denominador. El siguiente paso es descomponer a partir de esa factorización en fracciones parciales, cada una con unos valores constantes. Y la tercera parte es encontrar esos valores constantes. Esa idea sigue siendo válida también en el caso de los factores lineales repetidos. Vamos a ver precisamente cuál es el cambio. Pero pues arranquemos entendiendo a qué me refiero yo con factores lineales repetidos. Si yo miro esta fracción y miro el denominador, que en este caso es x al cuadrado menos 2x más 1, factorizando ese denominador, y vuelvo y repito, yo no voy a entrar en detalles sobre procesos de factorización, yo asumo que ustedes deben manejarlos. Al factorizar este polinomio o este denominador, la factorización que me resulta es esta. Al factorizar me queda x menos 1 por x menos 1. Esto es lo que uno llama factores lineales, porque miren que estos factores son todos de grado 1, pero en este caso esos factores lineales aparecen repetidos. Es decir, aparece varias veces el mismo factor. En este caso aparece 2 veces el factor x menos 1. X menos 1 por x menos 1. Y eso a la hora de escribirlo se simplifica de esta forma. X menos 1 elevado al cuadrado. Pues si x menos, mejor dicho, si yo tengo x menos 1 por x menos 1, pues es lo mismo que decir x menos 1 al cuadrado. Y esa es la factorización del denominador. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esto cae, y vuelvo y soy insistente en eso, esto cae dentro de una categoría diferente a la categoría que discutíamos la sesión de clase pasada. En los ejemplos de la clase pasada, siempre me aparecía que los factores que estaban acá eran distintos. En este caso, aparecen factores lineales repetidos. Cuando eso sucede, hay una variación sobre el proceso de la descomposición en fracciones parciales. Y esa variación corresponde a lo siguiente, que es lo que quiero mostrar en pantalla en este momento. El cambio se presenta esencialmente en el segundo paso. Cuando yo tenía
factores lineales distintos a la hora de hacer la descomposición en estas fracciones, yo ponía como denominador cada uno de los factores de la factorización. Qué pena, me devuelvo un rato. Es decir, como en este caso, por ejemplo, la factorización era x menos 3 por x menos 4, pues entonces una fracción tenía denominador x menos 3 y la otra fracción tenía denominador x menos 4. En el caso de los factores lineales repetidos, no se maneja de esa forma, porque es que si yo pongo cada factor en el denominador, me aparece dos veces el mismo denominador. Y en el contexto de las expresiones o de las funciones racionales, tener dos funciones o dos fracciones con el mismo denominador no es descomponer, que precisamente nuestro propósito es descomponer. Eso, si uno lo hiciera así, eso llevaría a un montón de sinsentidos y contradicciones con respecto al proceso que se está planteando. En ese sentido, la idea, cuando uno tiene factores lineales repetidos, es que en el fracción, o en la fracción, perdón, o en las fracciones en que se descomponga, lo que uno va a poner es potencias del factor lineal repetido. Voy a tratar de clarificar eso. Yo tengo que la factorización me quedó x menos 1 al cuadrado. Esa es mi factorización. Esa factorización, en el caso de la descomposición en fracciones parciales, lo que me implica es que ahora yo voy a coger un denominador como x menos 1, es decir, eso es una potencia de este factor lineal. El factor lineal es x menos 1. Entonces, la primera potencia es x menos 1 elevado a la 1, que eso es lo mismo que x menos 1. Y la siguiente potencia es x menos 1 elevado al cuadrado. Es decir, yo voy a coger todas las potencias del factor lineal repetido hasta la potencia total en la cual se presenta la factorización. Y entonces, en este caso, en los denominadores, lo que uno pone es x menos 1 y x menos 1 al cuadrado. Si, por ejemplo, yo estuviera hablando, y eso lo vamos a mencionar en la sesión de hoy más adelante, de 3 o 4 factores lineales repetidos, por ejemplo, x menos 1 por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, que es lo mismo que decir x menos 1 a la 4, en ese caso, las fracciones parciales, los denominadores serían x menos 1 al cuadrado, x menos 1 a la 3 y x menos 1 a la 4. Es decir, en ese caso, por cada potencia del factor lineal que se repite, yo pongo una fracción con ese denominador. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro en mi explicación? ¿Sí siguen ahí? Sí, profesor, al momento todo está claro. Cuando tengan alguna pregunta, levantan la mano y me dicen, por favor. Entonces, el caso de los factores lineales repetidos tiene su principal variación en la manera como se descomponen las fracciones parciales. Por otro lado, lo que sí se sigue manteniendo en el caso de los factores lineales repetidos es que en el numerador
por cada fracción se pone una constante. En este caso, como hay dos fracciones, porque hay dos potencias del factor lineal repetido, entonces hay una constante para la primera fracción que voy a llamar A y hay otra constante para la segunda fracción que voy a llamar B. Y entonces, mi propósito, como siempre, es encontrar los valores de A y los valores de B. Pero para hacer eso, si ustedes recuerdan bien, lo primero que hay que hacer es desarrollar esta suma de tal forma que el denominador sea la factorización que nosotros obtuvimos originalmente. Esa idea sigue siendo válida. Es decir, el único cambio real y sustancial es la manera como se presentan las fracciones parciales. Pero por lo demás sigue siendo exactamente la misma idea. Es decir, yo voy a poner todo en una sola fracción donde el denominador es la factorización que obtuve originalmente. Y yo les decía a ustedes la vez pasada que para obtener esa expresión, la idea es multiplicar arriba por lo que falta abajo para que me dé este denominador. Entonces miren cómo es la idea de sencilla. Yo aquí tengo x menos 1 y yo quiero que el resultado sea x menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que decir x menos 1 por x menos 1. Entonces a este x menos 1 le hace falta otro x menos 1. Entonces a lo de arriba lo multiplicamos por x menos 1. Entonces me queda a por x menos 1. Y en el segundo caso, para este de acá, pues yo tengo aquí en el denominador x menos 1 al cuadrado. Y como aquí abajo el resultado tiene que ser x menos 1 al cuadrado, a este no le falta nada para ser igual a este de acá. Y por lo tanto, al de arriba no lo multiplicamos por nada y nos queda de esa manera. ¿Sí es claro este proceso de acá? Sí, señor. Listo, pues. Sí, sí, señor, profe. Lo que viene de aquí en adelante, que es el tercer paso, que es encontrar A y B, miren aquí repito exactamente el mismo proceso, de hecho ese proceso se hace aquí en el tercer paso. Lo que hacemos es lo de siempre. Tengo esta fracción, llego a esta fracción y entonces igualo numerador con numerador. Y entonces me queda que 3x más 1 es igual a por x menos 1 más b. Y cuando desarrollo eso y agrupo, me queda a por x menos a más b. No olviden que en este proceso hay que terminar de desarrollar todo esto. Y cuando uno termina de desarrollar todo eso, ahí sí iguala para obtener los coeficientes. Es decir, igualo numeradores, que eso es lo que siempre hacemos, desarrollo esta expresión de acá y me queda esto al final. ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión que estoy sombreando aquí? ¿Sí es claro ese proceso? Sí, señor. Mismo proceso de la vez pasada. Distribuir, desarrollar y agrupar. No olviden que la idea es que agrupo lo que tiene X, que en este caso solo es la A, y dejo después todo lo que no tiene X. Y entonces sigo la idea. Yo sé que esto que acompaña a la X tiene que ser igual a esto que acompaña a la X. Por lo tanto, A es igual a 3 y esto que va después de la X tiene que ser igual a lo que va
después de la X, y entonces, por lo tanto, más 1 o 1 es igual a menos A más B. Y entonces, a partir de esto, uno quiere encontrar A y B, pero en este caso, el A ya está despejado, porque ya me dijeron que A es igual a 3, esto sale de la primera ecuación, A igual a 3, y de la segunda ecuación reemplazo y me queda que B es igual a 4. Y entonces aquí he encontrado los dos valores de A y de B. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro de dónde salieron esos valores? Sí, profe. Y entonces no olviden que la idea es coger la fracción que había obtenido en el paso 2, esto va en el paso 3. Esto que había obtenido en el paso 2, reemplazo A, que en este caso A me dio 3, reemplazo B, que B me dio 4, y miren cómo me queda la integral. La integral me queda la integral de 3 sobre x menos 1 más 4 sobre x menos 1 al cuadrado. Separo las integrales, me queda esta integral más esta otra integral de acá. Y a la hora de calcular cada integral, pues la primera sale rápidamente, porque esa saco el 3, me queda 1 sobre x menos 1, que la integral de eso es logaritmo natural de x menos 1. Esta segunda integral, voy a ponerla por aquí abajito, esta segunda integral, yo la puedo hacer por sustitución. Quiero que miren la idea de la segunda integral. Esto yo lo puedo escribir como 4 por x menos 1, como tengo x menos 1 al cuadrado abajo, es lo mismo que subir lo negativo, 4 menos 1 a la menos 2. Y acá yo puedo hacer sustitución, porque, bueno, primero saquemos el 4, y aquí me queda esta integral, pero sin el 4. Y cuando yo miro esta integral, yo tengo acá x menos 1 a la menos 2 multiplicado por 1, porque pues cuando no aparece ningún número multiplicando, es como si estuviera multiplicado por 1. No hay necesidad de escribir el 1 ahí, pero yo lo escribo para que ustedes vean la idea de la sustitución. Y entonces esta integral se puede hacer por sustitución, porque la derivada de x menos 1 es el 1 que aparece acá. Entonces yo hago u igual a x menos 1, que u es igual a 1 de x, aquí voy como un poquitico rápido, porque pues esto es sustitución, que yo espero que eso ya esté totalmente claro. Entonces, porque esto está tan abajo. Entonces, esta integral me queda, x menos 1 es lo que llamo u, y 1 de x es lo que llamo du. Entonces me queda 4 veces la integral de u a la menos 2 de u, pero la integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 sobre menos 1. A ver si me quedó bien. Más c, pero u es igual a x menos 1, entonces esto me queda igual a 4 por x menos 1 a la menos 1. Todo esto de acá es el proceso para calcular, ¿por qué me quedo así? Para calcular esta integral que me salió de las fracciones parciales, y entonces esta integral es precisamente 4 por x menos 1 a la menos
menos sobre menos. Es decir, el proceso para desarrollar esta integral es un proceso de sustitución común y corriente. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe, todo está claro hasta acá. ¿Preguntas? Pregunten lo que consideren pertinente. ¿Sobre qué quiero llamar la atención en este momento? Quiero llamar la atención sobre el hecho que la diferencia en el caso de los factores lineales repetidos está en la manera como se presenta la descomposición. Pero por lo demás, de aquí en adelante, es exactamente el mismo proceso que presentábamos la sesión de clase anterior. Creo que eso había quedado en punta la vez pasada, que alguno de ustedes había preguntado, bueno, ¿y qué pasa cuando los factores no son distintos? Pues cuando no son distintos, sino cuando los factores son repetidos, el cambio está en la manera cómo se presenta esta descomposición en fracciones parciales. Todo lo demás, de aquí en adelante, es exactamente igual. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe. Listo. Entonces quiero que por favor revisen ustedes 10 minuticos esta integral. En esta integral, y aquí estoy haciendo como una especie de spoiler, en esta integral, el denominador al factorizarlo se va a descomponer en factores lineales repetidos. En ese sentido, ustedes tienen que aplicar la idea de lo que hemos mostrado el día de hoy. Entonces, por favor, a partir del proceso de fracciones parciales, quiero que me calculen esta integral que aparece acá. 10 minuticos para ver si estamos claros hasta acá o si se está presentando alguna dificultad. ¿Listo?
¿Listo? ¿Sí están ahí o no están ahí? Porque si no están, pues no veo sentido de continuar con la exposición. Sí, profe. Sí, profe, yo estoy acá, pero aún estoy desarrollando el ejercicio. ¿No has terminado? ¿Pero hay algún No, problema? me confundí en un paso. ¿En No, dónde profe, hay ya lo estoy problema? terminando de desarrollar. Ok. Como al momento de, ¿qué te dijera? Lo factorizo, común y corriente. Al momento Sí. de que paso como a calcularla no, profe, es que no sé, estoy confundida en una parte muy, muy boba. ¿Qué parte? Al momento entonces de que factorizo, me quedaría abajo x menos 3 al cuadrado. Vamos a ver con cuidado. A ver. Y, ok, Primer paso, factorización. ¿Cómo te quedó la factorización? Bueno, factorización del denominador, ¿no? ¿Cómo te quedó la factorización del denominador? x menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. Todos de acuerdo, ¿cierto? Sí, profe. Listo, pues. Segundo paso. A mí me gusta estructurarlo por paso. Los textos comúnmente no lo hacen por paso. Pero me gusta estructurarlo por paso para que sea más fácil ubicarnos dónde están los problemas. El segundo paso es coger la fracción que a mí me dan y descomponerla en las fracciones parciales. De acuerdo a lo que habíamos discutido al principio, yo saco una fracción por cada factor que haya. En este caso hay dos factores, x menos 3 y x menos 3. Pero como este es un caso de factores lineales repetidos, los denominadores son potencias del factor lineal. El factor lineal es x menos 3. Entonces, primero va x menos 3 elevado a la 1, que es lo mismo que decir x menos 3, y el segundo es x menos 3 elevado al cuadrado. Y aquí arriba van las correspondientes constantes. ¿Sí o no? Sí, señor. Hasta ahí, Valentina. ¿Ese era el problema que Sí, profe, tenías? hasta ahí voy bien. No, profe, hasta ahí voy bien. Listo, pues. Digamos que el primero y segundo paso son los pasos cómodos, siempre y cuando, claro está, uno sepa factorizar. Si uno no sabe factorizar, pues obviamente uno no va a poder avanzar nada con respecto a este proceso. En el tercer paso, que es para encontrar A y B, voy a ver si lo puedo poner todo en la misma hojita. Lo que yo hago es desarrollar esta fracción. Entonces no olviden que la idea es que todo me quede en una sola fracción, donde el denominador es la factorización. Es decir, el denominador debe ser x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces uno tiene que mirar qué es lo que a uno le hace falta a la hora de sumar estas dos fracciones para ver qué es lo que va a multiplicar por cada uno de los numeradores. Entonces, voy a enfocarme en esta idea. Yo necesito que esta primera fracción, el denominador sea igual a x menos 3 al cuadrado. Como yo tengo x menos 3, lo que le falta para hacer x menos 3 al cuadrado es
otro x menos 3. Es decir, x menos 3 al cuadrado es lo mismo que decir x menos 3 por x menos 3. Entonces, si yo tengo x menos 3 y quiero que me dé igual a x menos 3 al cuadrado, pues yo sé que si tengo un x menos 3, lo que me hace falta es otro x menos 3. Entonces, al de arriba lo multiplico por el x menos 3 que me falta. Es una manera de hacer suma de fracciones cuando yo quiero un denominador específico. Yo miro qué le falta al denominador y eso que le falta se lo multiplico arriba. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, no, señor profe, ahí era en donde estaba confundida. Y ahora, miren por ejemplo qué pasa con la otra fracción. Este tiene denominador x menos 3 al cuadrado. Como yo quiero que sea igual a x menos 3 al cuadrado, pues no me falta nada. Y como no me falta nada, pues al de arriba no lo multiplico por nada y lo dejo simplemente así. Entonces me queda a, lo multiplico por x menos 3, porque es lo que le falta al denominador, más b, y a b no le multiplico por nada, porque al denominador de b no le hace falta nada para ser igual al denominador al que queremos llegar. ¿Sí me clarifico? ¿Sí se clarifica? Sí, señor. De ahí para adelante, el proceso es encontrar A y B. ¿Alguien pudo encontrar A y B? Sí, profe, a mí A me dio 2 y B me dio 16. Permíteme comprobarlo rápidamente. ¿Listo? Tengo que igualar los numeradores. 2x más 10. Miren cómo esto se va volviendo mecánico con el paso del tiempo. Me dice, ah, bueno, entonces aquí igualo numeradores. O sea, casi que uno lo puede hacer. Ay, no puedo coger solo el denominador. Ay. O sea, casi que uno lo puede hacer ya sin como que reflexionar demasiado, sino simplemente uno dice, ah, bueno, llego acá, igualo numeradores, desarrollo ax menos 3a más b, y entonces aquí igualo lo que va con x, lo igualo con lo que va con x, entonces esto me queda que a es igual a 2, porque este que acompaña a x tiene que ser igual al 2 de acá, y lo que está solito, que es menos 3a más b, es igual a 10. Entonces, a es igual a 2. En este caso, nos sale gratis el a. Y el b, pues como yo ya tengo que a es igual a 2, reemplazo. Reemplazo en la segunda ecuación, claro está. Esto es algebraico. Esto simplemente es como despejar dos variables de una ecuación. Esto se pone realmente interesante y eso lo veremos en la segunda parte de la clase, cuando son varias constantes las que hay que encontrar. Entonces, menos 3 por 2 más b es igual a 10 y yo pues simplificando rápidamente me da que b es igual a 16. Entonces, efectivamente, a es igual a 2, b es igual a 16. ¿Para qué queríamos esos valores? Para que esta integral, que era lo que yo quería encontrar, sea igual a una integral en varias fracciones. En este caso me queda la integral de a sobre x menos 3, pero pues a sobre x menos 3 ya sabemos que a es igual a 2, más b sobre x menos 3 al cuadrado, pero b ya sabemos que es 16. Y hasta aquí hago yo. Porque, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es calcular
cada integral por separado. Pero en teoría, nosotros ya tenemos todas las ideas para calcular cada una de estas integrales. Entonces yo quiero, esto lo dejo aquí en punta, ay, ¿por qué me queda así? Como ejercicio, terminar el proceso del cálculo de la integral. ¿Por qué me queda así tan feo? Me disminuye. Ejercicio. Terminar. Pero eso sí para la casa. Terminar las integrales. Aquí hay un dx que me falta. Eso sí quiero que ustedes lo miren por su propia cuenta, porque cada una de las integrales por separado son integrales sobre las cuales nosotros ya conocemos su procedimiento. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe, ya todo quedó muy claro. Listo. Entonces, vámonos a una pausa. Son las 9:56. Hagámosla hasta las 10:10. Que en la segunda parte quiero presentar este proceso, pero cuando salen varios factores en la factorización, o sea, cuando salen más de 2 factores. Eso naturalmente está relacionado con el grado del polinomio del denominador. Ya entraremos a discutir eso y vamos a analizar esa idea. Entonces volvemos a las 10:10.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Bien, bien. Yo quiero nuevamente llamar la atención sobre la importancia del proceso de factorización en esta técnica para integrar, que es la técnica de las fracciones parciales. Si ustedes no saben factorizar y el denominador no viene factorizado, porque vamos a ver que hay algunos casos donde pues a uno le dan como la integral y afortunadamente ya se la dan factorizada. Pero si a uno no se lo dan factorizado, uno tiene que saber cómo factorizar ese denominador. Tienen que revisar los distintos procesos y las distintas técnicas para factorizar. Esa es como la base para poder trabajar este proceso de fracciones parciales. Lo otro sobre lo que yo quiero llamar la atención es sobre cierta idea algebraica. Obviamente hay polinomios que no se pueden factorizar. Y cuando no se pueden factorizar, pues en ese sentido el método de fracciones parciales no funcionaría. Pero cuando un polinomio se puede factorizar y se puede factorizar en factores lineales, porque hay algunos que se pueden factorizar, pero no en factores lineales. Vamos a ver si alcanzo de pronto la próxima clase a mencionar brevemente qué pasa en esos casos. Pero la idea, o por el momento nosotros trabajamos sobre polinomios que se pueden factorizar linealmente, es decir, donde yo puedo sacar factores lineales y todos son factores lineales. La cantidad de factores lineales que aparecen en un polinomio que se puede factorizar corresponde al grado de ese polinomio. Por decirlo de una manera más resumida, los ejemplos anteriores, el denominador era de grado 2 y nos aparecían dos factores lineales. Si yo tengo que el denominador tiene un grado más grande, pues la cantidad de factores va a corresponder al grado del denominador, siempre y cuando, claro está, el polinomio se pueda factorizar. En ese sentido, si yo, por ejemplo, tengo una integral donde el denominador tiene grado 3, y vuelvo y repito, y ese denominador se puede factorizar, entonces van a aparecer 3 factores lineales en la factorización. Y quiero que miren el ejemplo que estoy mostrando acá. Vuelvo y repito, no voy a entrar en detalles de cómo se realizó el proceso de factorización. Eso es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, factorizar. Pero una vez uno hace la factorización de ese denominador, la factorización resulta esta que estoy mostrando acá. Esta es la factorización de este denominador que estoy presentando. El método de factorización que apliqué acá es factor común por agrupación y luego hice otra factorización, como para que ustedes vayan recordando nombres. Pero pues lo que es cierto, y ustedes lo verifican, es que al factorizar este polinomio, me salieron 3 factores lineales
Y en este caso, esos tres factores lineales son tres factores lineales distintos. ¿Sí me siguen hasta acá con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Y entonces, de acuerdo a la teoría que habíamos mostrado anteriormente, si yo tengo tres factores lineales distintos, a cada factor le corresponde una fracción. Y entonces aquí me queda una fracción con el denominador x menos 1, otra fracción con el denominador x más 1 y otra fracción con el denominador x menos 4. Y entonces esta es la estructura de la descomposición en fracciones parciales de la función racional que yo quiero integrar. Entonces miren cómo el grado del denominador me indica la cantidad de fracciones que van a aparecer. Como en este caso el denominador es de grado 3, y vuelvo y repito, y se puede factorizar. Si yo no puedo factorizar el denominador, yo no puedo hacer fracciones parciales. Eso quiero dejarlo completamente claro. Hay casos, por ejemplo, donde no se puede factorizar, y si no se puede factorizar, este método no aplica. El método aplica siempre y cuando yo pueda factorizar. Y en este caso, como factoricé en tres factores lineales distintos, me aparecen tres fracciones parciales. Cada una de esas fracciones parciales tiene una constante. Y en este caso, como son tres constantes, pues las llamo A, B y C. Y entonces, pues naturalmente, el propósito es encontrar esos tres coeficientes o constantes. La constante A, B y C. No me gusta utilizar C porque pues se les puede confundir con la constante de integración, pero pues por preservar el orden algebraico, tengan en cuenta que esta C que estoy mencionando acá corresponde a un coeficiente que debo encontrar en este proceso. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Y entonces lo que viene a continuación es encontrar A, B y C. Y quiero que miren cuidadosamente este paso. Voy a ver si logro hacer este ejemplo y otro más, pero pues me voy a demorar lo que sea pertinente. Miren cuidadosamente. Esta era la fracción original. Esta fue la descomposición a partir de los factores lineales. Yo tengo que poner todo eso en una fracción. Y el denominador de la fracción, como siempre, es la factorización de el denominador que había sacado en el paso 1. Y entonces miren cómo uno arma la fracción siguiendo la idea que yo les había mostrado anteriormente. Yo sé, miren que aquí tengo tres fracciones, voy a coger la primera y miro, este es el denominador que tengo, que es x menos 1, y yo quiero que me quede igual a todo este denominador. Entonces, lo que le falta a este para ser igual a todo este denominador, pues como ya tengo x menos 1, me faltaría x más 1 por x menos 4. Y entonces, al de arriba, que en este caso es A, lo multiplico por x más 1 y x menos 4. Y entonces aquí me queda A por x más 1, x menos 4. Miren que con B, como aquí abajo tengo x más 1,
lo que me falta es x menos 1 y x menos 4, y entonces a b lo multiplico por x menos 1 y x menos 4, y en esta fracción, como el denominador es x menos 4, lo que le falta es x menos 1 por x más 1, entonces al c lo multiplico por x menos 1 y por x más 1. Es decir, es la misma idea de multiplicar arriba lo que le falta abajo para ser igual al denominador al que quiero llegar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿O no? Todos, María Vanessa dice que es claro. Para todos los demás, ¿es claro lo que dice ahí? Sí, profe, es claro. Listo, pues. Y entonces miren lo que viene. Miren lo que viene. Toca igualar el numerador del primero y del último. Y a partir de esta igualación hay que encontrar A, B y C. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué hago en este caso? Para encontrar A, B y C hay dos enfoques. El primero es el enfoque, o primer proceso, para encontrar A, B y C. Entonces voy a centrarme en ese proceso. Todo parte de acá, tanto el primer proceso como el segundo proceso. El primer proceso es el que hemos venido haciendo hasta ahora. Espero no demorarme mucho. Aquí voy a hacer algunos pasos muy rápidos, pero espero que no se me vayan a perder. Esto me queda, multiplico y desarrollo. Entonces primero multiplico x más 1 por x menos 4. Esto es x al cuadrado. Permítanme un segundo. X menos 4x menos 3x menos 4 más b por x al cuadrado. Me dicen, esperen, termino de escribirlo y me dicen al final si es claro de dónde salió esto. B por x al cuadrado menos 5x más 4. Y el otro es x menos 1 por x más 1. Eso es x al cuadrado menos 1. ¿Sí es claro qué hice ahí? Sí, profe, se resolvieron simplificando los paréntesis entre sí. ¿Qué? Ni más ni menos. Nada más. Esta es la parte chévere, lo que viene a continuación. Miren lo que voy a hacer. Yo quiero poner, agrupar por potencia, x al cuadrado. Entonces, miren, x al cuadrado, luego va a venir x y luego va a venir lo que ni una cosa ni la otra. Entonces, miren cómo lo hago para hacerlo rápidamente, para no tener que desarrollar todo ahí.
X al cuadrado. Entonces, aquí hay un X al cuadrado que está multiplicado por esta A. Entonces, aquí va A. Aquí hay otro X al cuadrado que está multiplicado por este más B. Entonces, va más B. Y aquí está este X al cuadrado que está multiplicado por más C. Entonces, aquí va A más B más C agrupado por X al cuadrado. Ese es el primero. Miren lo que pasa a continuación con el X. O sea, esto es como para simplificar el proceso de agrupar. Igual uno después puede terminar agrupando. Mucho ojo con los signos. Yo aquí pongo un más porque uno arranca con un más. Pero miren lo que pasa. Yo quiero agrupar las X. Entonces yo aquí tengo una X que ese está multiplicado por un menos 3 y eso está multiplicado por el A de afuera. Entonces esto queda menos 3 por A. Este X de acá tiene este menos 3 y este A. Entonces queda menos 3 por A. Esta X de acá tiene este menos 5 y tiene esta B. Entonces aquí queda con menos 5 por B. Y ya no hay más X en ningún lado, era el X de acá y el X de acá. Entonces, como aquí no aparece X, esto era todo lo que agrupaba alrededor de la X. Lo que estoy haciendo acá es, en vez de ponerme a desarrollar todo y multiplicar A por X al cuadrado, menos 3 por AX, menos 4 por A, y lo que viene, yo hago la agrupación de una vez, cogiendo la potencia que quiero agrupar y mirando qué es lo que termina multiplicando. Y lo que queda sin variable es lo siguiente. Este no tiene variable, es un menos 4 que está multiplicado por esta A, me queda menos 4A. Este 4 que no tiene variable está multiplicado por este B, más 4 por B. Y este menos 1 que está solito está acompañado por C, esto es menos 1 por C, que esto simplemente sería menos C. Y entonces aquí me queda agrupado por potencias la expresión anterior. ¿Sí vieron el truco? ¿Sí vieron el truco? Sí, profe. Eso les puede ahorrar mucho, porque o si no, lo que les tocaría hacer es lo siguiente. Coger esto, hija. Lo muestro rápidamente y empezar A por X al cuadrado, menos A por 3X, que eso es menos 3AX, menos 4 por A. Y así, luego con el otro. Más BX cuadrado, menos 5BX, más 4B, y luego con el siguiente. Y luego ponerse a agrupar potencia de X al cuadrado, potencia de X, y lo que aparezca solito. Entonces, aquí hay una forma rápida de ahorrar ese proceso llegando acá. Simplemente mirando la potencia y quién lo está acompañando. Es un truco que ustedes pueden investigar o consultar. Funciona bastante bien. Entonces, es este paso el que me ahorro si tengo esa idea algebraica. Entonces, lo voy a poner. Esto simplemente es la agrupación. Y lo que viene a continuación es lo de siempre. Este es el que acompaña a X al cuadrado, A más B más C,
Aquí a x al cuadrado, al lado izquierdo, como no hay ningún número, pero está multiplicando, entonces esto tiene que ser un 1, porque esto es 1 por x al cuadrado. De aquí me sale una ecuación. Lo que acompaña a la x, que es menos 3a menos 5b, tiene que ser igual a lo que acompaña a la x acá, que eso sería un menos 4. Y lo que aparece al final, sin variable, tiene que ser igual a lo que aparece acá, sin variable, que eso es igual a 16. Es decir, hago lo de siempre, pero ahora miro, como hay más potencias, aquí miro quién acompaña a x al cuadrado, y aquí va con el que acompaña a x al cuadrado, que en este caso es un 1. Aquí va el que va acompañando a x, que ese va igual al que acompaña a x, que es menos 4. Y luego va lo que no tiene variable y lo igualo con lo que no tiene variable, que eso es 16. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Y aquí es donde viene lo pesado, porque ahora con estos tres coeficientes tienen que despejar A, B y C. Entonces, yo creo que ustedes más o menos se imaginan cómo es la idea. Esto es algebraico. Esto es, cojo A de aquí arriba, lo despejo en términos de B y C, y luego reemplazo en la siguiente ecuación, y luego de ahí despejo otra variable, y luego reemplazo en la otra ecuación. Es decir, en este proceso, que no voy a reproducir, esto es consultar, cómo despejar A, B y C, hay muchos procesos de este sistema que aparece acá. Eso es algo dispendioso y complicado, pero hay procesos para despejar esos tres coeficientes, el A, el B y el C. Despejo A de la primera. Comúnmente lo que se hace es despejo de las dos primeras ecuaciones la misma variable. Entonces voy a ponerlo como acá. Es decir, despejo acá. A es igual a menos B menos C más 1. Aquí hay que ser muy mañoso algebraicamente. De acá despejo A es igual a 5B menos 4. Y entonces tengo A arriba, A abajo, me quedan estos dos de acá. Entre estos dos, como ahora solo tengo dos coeficientes, despejo uno, lo reemplazo en el otro y luego empiezo a devolverme. Cuando despeje totalmente una de los coeficientes, voy obteniendo los demás. Este es un proceso algebraico que es lo que se conoce como el proceso de eliminación para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Esa es la consulta que tendrían que hacer. ¿Cómo, una vez tengo planteado esto de acá, hago para despejar y eliminar las variables que corresponden? Eso es un proceso algebraico que ustedes deberían conocer o haber visto tal vez en su colegio, pero es un proceso largo y dispendioso. Ustedes, por favor, consulten esa idea. Es decir, cuando eran solo dos coeficientes, eso salía más o menos rápido. Cuando son tres o más coeficientes, el proceso es más dispendioso. Pero se puede hacer. Es cuestión de despejar, eliminar, reemplazar todos esos procesos que uno conoce
para simplificar sistemas de ecuaciones lineales. Ese es el primer proceso para encontrar A, B y C. El proceso que hemos desarrollado hasta ahora, lo que pasa es que con más de 2 coeficientes es un proceso más dispendioso. Es despejar, reemplazar, hasta que a uno se le dé el valor de uno de los coeficientes y empieza a sustituir para obtener los demás. Eso quiero que lo consulte. Ese es el primer proceso que hay para encontrar A, B y C. El proceso clásico. El segundo proceso, ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué no nos explicó ese proceso? Y ese vamos a ver que es como más cómodo. Lo que pasa es que es un proceso que no siempre funciona. O para ser más preciso, solo funciona en el caso de los factores lineales distintos. Voy a ponerlo por acá. Solo funciona bien cuando son factores lineales distintos. Si aparecen factores lineales repetidos, este segundo proceso no funciona tan bien como uno quisiera. Pero en el caso de los factores lineales distintos, este es un proceso que ayuda bastante. Se los voy a mostrar. Este va por acá. En vez de ponernos a desarrollar, no olviden que de aquí es de donde partió todo, en vez de ponernos a desarrollar e igualar coeficientes, la propuesta es reemplazar por las raíces del denominador. Cuando yo hablo de raíces del denominador, miren cuál es la idea. Yo tengo 3 factores lineales distintos. X menos 1, X más 1 y X menos 4. Cuando yo tengo una factorización en factores lineales, los números que aparecen acá acompañando la X, bueno, siempre y cuando la X no tenga ningún otro número multiplicando, estos números de acá se les cambia el signo y son las raíces de cada factor lineal. Me explico. ¿Cuál es la raíz de este factor lineal? Pues como aquí aparece x menos 1, la raíz de ese factor es menos 1 con el signo cambiado. Es decir, en este caso es 1. Entonces, esta es una raíz, 1 es una raíz, de acá sale otra raíz que es menos 1 y de acá sale otra raíz que es 4, porque 1 le cambia el signo al número que aparezca acá. Es decir, la raíz de cada factor lineal es el número que haga que ese factor lineal sea igual a 0. Estos son conceptos algebraicos. La raíz de un polinomio es lo que hace que ese polinomio se convierta en 0. Si yo cojo este factor lineal, para que sea 0, x tendría que valer 1, porque 1 menos 1 vale 0. Entonces, la raíz de este polinomio lineal es 1. La raíz de este polinomio lineal es menos 1 y la raíz de este polinomio lineal es 4. Y todas esas 3 raíces son las raíces del denominador.
Ese concepto de raíz es otro concepto algebraico. Las raíces, en este caso, las raíces son -1, que es la raíz del primer factor lineal, 1, que es la raíz del segundo factor lineal, y 4, que es la raíz del tercer factor lineal. ¿Sí habían escuchado ustedes hablar de este concepto de las raíces de un polinomio? ¿Sí habían escuchado hablar de eso? No, profe, yo no. Entonces, la raíz de un polinomio son los valores donde el polinomio es igual a 0. Esa raíz, cuando uno tiene la factorización, son fáciles de encontrar simplemente consiguiendo las raíces de cada factor lineal. Y para obtener las raíces de cada factor lineal, lo que uno hace es buscar lo que hace que cada factor lineal sea igual a 0. Si yo, por ejemplo, tuviera un factor lineal que fuera x menos 5, la raíz sería 5. Si yo tengo un factor lineal que es x más 8, la raíz sería menos 8. Si yo tengo un factor lineal que sea 2x más 6, por poner un ejemplo, lo que yo hago en este caso es mirar esto cuando vale 0. Y para que esto valga 0, x tiene que valer menos 3, porque 2 por menos 3 da menos 6, menos 6 más 6 es igual a 0. Ese proceso de encontrar raíces de factores lineales es sencillo, pero si ustedes no lo conocían, tendrían que consultarlo para aplicar este segundo procedimiento. Entonces, vuelvo y repito, en este caso, como los factores lineales son x más 1, x menos 1 y x menos 4, pues las raíces son menos 1 para x más 1, 1 para x menos 1 y 4 para x menos 4. Si captan más o menos la idea, es que no puedo detenerme demasiado en esto de las raíces porque son conceptos algebraicos que deberían ser relativamente conocidos. Pero si no les conocían, eso que les acabo de mostrar es la idea de encontrar las raíces. ¿Sí es más o menos claro lo que estoy presentando? ¿Sí es más o menos clara la idea? ¿Sí o no? Sí, profe, sí me quedó claro. Listo. Igual, esto es otra cosa de consultar. Consultar. ¿Cómo encontrar las raíces de un polinomio? Más o menos he explicado la idea, pero si no es claro totalmente, tienen que consultar, porque ese sí es un concepto algebraico básico. No nos perdamos, no nos perdamos. Ustedes consultan y se dan cuenta que eso es súper sencillo. Y en este caso, estas son las raíces. Entonces, miren cómo funciona este segundo proceso. Esa es la otra razón por la que este segundo proceso no lo había mostrado, porque eso requiere que conozcan cómo encontrar raíces. Entonces, miren lo que hago. Voy a coger cada raíz y la voy a reemplazar en esta expresión. Entonces, voy a coger la primera raíz, es decir, cuando x es igual a menos 1, x igual a menos 1. Entonces, miren lo que hago. Reemplazo x por menos 1 del lado izquierdo, pero también lo voy a reemplazar del lado derecho.
Pero miren cómo va a funcionar esto de interesante. Cuando x vale menos 1, este x más 1 vale 0. Porque si x vale menos 1, aquí me queda menos 1 más 1, que menos 1 más 1 vale 0. Y si esto vale 0, al multiplicarlo por todo lo demás, va a valer 0. Y entonces, cuando reemplazo por menos 1, toda esta parte de acá se va a cancelar. Porque cuando reemplazo x por menos 1, esto da 0, y cuando eso da 0, toda esta expresión va a valer 0. Y por lo tanto, se va a eliminar. Por eso es que uno escoge las raíces, porque con las raíces uno puede eliminar ciertos pedazos. En este caso, yo reemplazo por menos 1 y por menos 1. Ahorita hacemos las cuentas. En este caso, reemplazo por menos 1. No olviden que aquí estamos reemplazando por menos 1. Pero miren lo que pasa acá. Aquí me queda menos 1 más 1, que eso da 0. Y como eso es 0, al multiplicarlo con todo lo que está en esa expresión, pues me va a dar 0, porque esto va a ser c por menos 2 por 0. Todo esto va a valer 0 y esto va a desaparecer. Y entonces, cuando reemplazo por menos 1, se me elimina esto, se me elimina esto, y lo único que me queda es esto de acá. ¿Sí la vieron? ¿Sí vieron el truco? ¿Sí vieron el truco? Sí, profe. Y miren lo que pasa de aquí en adelante. Miren cómo esto funciona de chévere. Menos 1 al cuadrado da 1. Menos 4 por menos 1 da 4. Entonces esto es 16 más 4, que eso da 20, más 1, lo de la izquierda da 21. Lo de la derecha da b, menos 1 da menos 2. Entonces aquí queda menos 2. Aquí queda menos 1 menos 4, que eso da menos 5. Entonces me queda que 21 es igual a b por 10. 10 por menos 2 por menos 5 da 10. 10 por b. Y entonces despejo el 10 y obtengo el valor de b. B me da igual a 21 décimos. Y ya encontré uno de los coeficientes. Reemplazando por x igual a menos 1, despejo y obtengo el valor de b. ¿Sí la vieron? ¿Sí vieron el truco? Sí, profe. Profe, es Dime. que me perdí cuando empezaste a reemplazar menos 1, o sea, lo reemplazas en la ecuación de arriba, ahí, lo reemplazas en eso. Sí, exactamente. A izquierda y a derecha. Eso es lo que hago. Reemplazo por menos 1 a izquierda, Ah, que es ok. de donde sale esto, y lo reemplazo a derecha, que me queda esto de acá. Porque como les decía, cuando reemplazo el menos 1 acá, esto da 0. Y como da 0, eso me permite eliminar toda esta expresión de acá. Y bajo la misma idea, lo elimino de acá. Si tú quieres, haz tus cuentas más despacio y te das cuenta que cuando reemplazas por menos 1 a la derecha, lo único que te termina quedando es esto de acá. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. O sea, yo aquí trato como de agilizarlo un poquito, pero ustedes tienen todo el derecho de mirar estas cuentas más despacio.
pero ustedes se terminan dando cuenta cómo se simplifica esto de chévere. Entonces, cuando reemplazo por -1, obtuve el valor de b. Miren lo que pasa cuando reemplazo por 1. Entonces, para que veas otra vez cómo fue la idea, lo voy a hacer con todas las raíces. Ahora lo voy a reemplazar por 1. Ojo esto. ¿Listo? Y miren lo que pasa cuando reemplazo por 1. A la izquierda, donde aparezca X, pongo 1. Ya simplifico las cuentas. Y a la derecha, aquí reemplazo por 1. Aquí reemplazo por 1. Y miren, cuando reemplazo X por 1 acá, me queda 1 menos 1, que 1 menos 1 da 0, y apenas aparece un 0, todo este pedazo se elimina. ¿Lo vieron? Vuelvo y lo repito una vez más. Cuando reemplazo por 1, me queda 1 menos 1, que 1 menos 1 vale 0, y apenas me aparece un 0, todo esto de acá se elimina. Porque 0, por todo lo demás, me va a dar 0. Entonces, se cancela ese pedazo. Y miren que aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando reemplazo por 1, me queda 1 menos 1, eso da 0, y apenas aparece un 0, esto de acá se elimina. Y me queda únicamente esta expresión de acá. Y entonces yo hago mis cuentas rápidamente. 1 al cuadrado menos 4, esto es 1 menos 4 da menos 3, más 16 da 13. A este lado 1 más 1 da 2, 1 menos 4 da menos 3. Y rápidamente, menos 3 por 2 da menos 6. Ese menos 6 lo paso a dividir y de aquí obtengo que, espero que no se me vayan a enredar, que A es igual a 13 dividido 2 por menos 3, que eso es menos 6. Entonces, este queda 13 sobre menos 6. Pueden simplificarlo si quieren, pero ya encontramos el valor de A. ¿Sí lo vieron? Sí, ¿Sí lo profesor, vieron? ya es más clarito. Listo, pues. Entonces, rápido voy a hacer el último, que es cuando X vale 4. Pues cuando X vale 4, porque esa es la otra raíz, no olviden que la raíz era menos 1, 1, 4. Cuando X vale 4. Total, sobre esto vamos a estar practicando, claro está. Entonces, miren, rápidamente, reemplazo por 4 y también va con 4. Y miren, aquí reemplazo por 4, ok, pero apenas reemplazo acá, 4 menos 4 me da 0. Y si 4 menos 4 da 0, todo esto desaparece. Es por eso que uno escoge las raíces, porque esas van eliminando expresiones. Mismo acá, aquí reemplazo por 4, pero acá, 4 menos 4 me dio 0. Y apenas me da un 0, esto se me va. Aquí me queda 4 menos 1, 4 más 1. Rápidamente hago las cuentas. Esto me da 16, menos 16 da 0, más 16 da 16. Y aquí me queda 4 menos 1 da 3, 4 más 1 da 5, aquí quedaría 15 por C. Entonces C vale 16 quinceavos. Y ya tengo el valor de los tres coeficientes. ¿Cómo la vieron? Bien, profe.
Listo, pues. Bien. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna inquietud. Entonces, quiero que vean cuál es la idea de esto. La idea es que cuando aparecen más de dos factores lineales, o bueno, cuando aparecen tres factores lineales, hay que encontrar tres coeficientes. Y la manera de encontrar esos coeficientes se puede desarrollar a partir de diversos procesos. La próxima clase vamos a seguir mirando ejemplos, por lo menos la primera parte de la clase. Vamos a mirar ejemplos también donde hay factores lineales repetidos, pero más de dos factores lineales repetidos. Y vamos a mirar combinaciones. Y con eso tratamos de darle cierre a este proceso de fracciones parciales. Espero que la idea sea relativamente clara. La idea también es que la próxima clase podamos trabajar algunos ejercicios y que esos ejercicios hagan parte de la primera actividad evaluativa de este corte. Profe, una preguntita. Dime. A, B y C lo reemplazamos por la fracción que nos dio o por el decimal de esa fracción. Por la fracción, exactica. Sí, porque si aproximan con decimales después, o sea, por ejemplo, A, aquí les va a quedar, ¿dónde está la fracción original? 13 sobre menos 6. Pero bueno, eso no es tan grave, porque sea fracción o sea decimal, pues uno la va a sacar de la integral, ¿no? O sea, eso no va a afectar tanto el cálculo de la integral. Entonces no es grave, pero sí es mejor hacer, o sea, toca hacerlo con el fraccionario. ¿Listo? Bien. Si no hay preguntas, nos vemos entonces la próxima clase. Ahí vamos a seguir mirando ejemplos que desarrollen todas estas ideas y vamos a tratar de dejar una actividad evaluativa sobre este proceso. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno, profe, hasta luego. Que tenga Que un estén muy bien.